Hola, buenas tardes. Somos el equipo 3. Hoy vamos a hablar sobre la fundición de precisión. Este, la fundición de precisión es muy importante en lo que es la manufactura moderna, ya que existe un proceso milenario que sigue siendo la vanguardia actualmente en lo que es en la ingeniería. La fundición de precisión, hoy exploraremos lo que es esta fundición y su importancia en el sector aeroespacial, en el sector médico y en el sector automotriz. Entonces, la fundición de precisión, o como se le conoce coloquialmente, industrialmente, que es investing casting, es un proceso de manufactura avanzada que nos permite crear piezas metálicas con una exactitud asombrosa. Su nombre más evocador, sin embargo, es fundición de cera, la cera perdida. Este proceso se basa en la idea de utilizar un patrón de cera que se pierde o se derrite para dejar una cavidad hueca que luego es rellenada por un metal fundido. Pero ¿por qué se le llama así de fundición de precisión? Porque produce piezas con altísima exactitud dimensional, excelentes acabados superficiales y una capacidad única para reproducir geométricas complejas. Un ejemplo puede ser lo que son en la industria aeroespacial, lo que son las turbinas o implantes médicos, ya que estas piezas requieren tolerancias mínimas para su buen funcionamiento. Y es una técnica que se ha perfeccionado durante muchísimos años. Todo esto para la industria moderna. Entonces, la esencia de lo que es la fundición de precisión es la creación de un molde cerámico robusto. El objetivo de este proceso es simple: transformar un molde de cera original en una pieza metálica final. Para esto necesitamos crear una cáscara cerámica que sea lo suficientemente resistente al calor para soportar temperaturas muy altas, de más de 1600 grados centígrados. Eh, que estas temperaturas, por ejemplo, son los metales que alcanzan esa temperatura, son el titanio o las superaleaciones. Aunque esta tecnología es realmente eh, muy avanzada, la fundición de cera perdida es una técnica temporal. Y quiere decir pues, que ya tiene muchísimos años de esto de uso, ¿no? Que se reconoce desde hace más de 6000 años. Sus orígenes se remontan a la Edad de Bronce, donde civilizaciones como la egipcia, la griega, la romana y de forma independiente los pueblos de India, China y Mesoamérica lo utilizaron para crear estatuillas, joyas, obras intrincadas, herramientas, este, que lo ocupaban como para fundición para objetos artísticos también. Entonces, la gran transformación industrial llegó en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial. El proceso fue adoptado y perfeccionado para la producción en masa de componentes de alta precisión. La razón, el desarrollo de las turbinas de reacción. Estas requerían aleaciones que eran difíciles o imposibles de lograr con otros métodos tradicionales, y a partir de ese momento la cera perdida se convirtió en una herramienta esencial en la industria aeroespacial eh, moderna y se expandió a otros sectores. Unos objetivos y usos claves de lo que es este tipo de fundición es que hay tres escenarios principales. El primero es la tolerancia, que es crítica. Aquí se utiliza cuando las piezas requieren tolerancias muy cerradas, mucho más ajustadas de lo que se pueden ofrecer en una fundición tradicional de arena. Esto es vital para componentes que encajan en otros ensambles de alta velocidad, como por ejemplo las turbinas de avión. Otro segundo objetivo o uso clave de lo que es esta fundición son las figuras geométricas complejas. Esta técnica es ideal para fabricar figuras geométricas que son imposibles de obtener con otros métodos de fundición, o que tienen cavidades y formas internas muy intrínsecas, o sea, que muy imposibles de llegar hasta ahí para realizarlas.
Esto incluye la creación de aletas muy finas, conductores internos o curvos o formas casi netas que requieren poco mecanizado posterior. Otro de los escenarios principales es la optimización de costos y materiales. Aunque su costo inicial es más alto que otros métodos, a menudo es la opción más económica a largo plazo, porque reduce o elimina lo que es el costo mecanizado final. Además, es la técnica preferida para aleaciones difíciles de maquinar, como el titanio o el Inconel, minimizando el desperdicio de esos metales que son muy costosos. Para la elaboración de lo que es este tipo de fundición, el proceso comienza con el patrón de cera. A diferencia de otros métodos de fusión donde el molde se reutiliza, aquí el patrón se destruye, o sea que solamente lo podemos ocupar una sola vez, lo que necesita uno nuevo para cada pieza fundida. La exactitud de la pieza final depende totalmente del patrón de cera. Los patrones de cera se crean por inyección, utilizando una inyectora de cera, donde la cera caliente, que es una mezcla especializada con propiedades de baja concentración, se inyecta a alta presión en un molde metálico. Este molde ya tiene incorporada la contracción final del metal, asegurando que la pieza de cera sea ligeramente sobredimensionada. Luego de eso, una vez inyectada la cera, se deja enfriar y solidificar, a menudo con la ayuda de circulación de agua dentro del molde metálico para acelerar el proceso. El patrón de cera es una réplica exacta y perfecta de la geometría final de la pieza. En el arte o la joyería, este patrón podría tallarse a mano. En la industria es 100% automatizado para garantizar la repetibilidad y calidad dimensional. El siguiente paso es un ensamble que se llama ensamble en árbol. Ese tipo de ensamble en árbol, siguiente de árbol, dado que fabricar una sola pieza a la vez no es eficiente, los patrones de cera individuales se unen a un elemento central llamado mazarota o canal de alimentación. El propósito de la mazarota es doble. Primero, sirve como el eje estructural del conjunto, permitiendo que se manipulen varias piezas simultáneamente. Y segundo, y más importante, crea el camino por donde el metal líquido fluirá desde el orificio de colada hasta todas las piezas. Las uniones de cera entran a la mazarota y los patrones son llamados bebederos o coladas. Esta mazarota no es aleatoria, su diseño es vital. Los ingenieros utilizan un software de simulación de solidificación para asegurar que el metal fluya de manera uniforme y que las piezas se solidifiquen en el orden correcto, evitando porosidades y defectos internos. Una vez ensamblado, el conjunto se ensambla a un árbol rapidificado. Luego, el siguiente paso es proceso es una formación de moldes de cerámico. Ahora que el árbol de cera debe ser revestido para crear la estructura, se contendrá el metal fundido. La cáscara cerámica, este proceso es de inmersión repetida. Primero el árbol se sumerge en una lechada de material cerámico coloidal, es un lodo fino de circonio. Inmediatamente después, el árbol húmedo se recubre con arena refractaria de granulometría controlada. Esta combinación más el estuco crea una capa sólida. El proceso se repite con un tiempo de secado estricto. Entre cada inmersión hasta que la cáscara alcanza el grosor y la resistencia requerido, usualmente entre 6 a 10 capas. La cáscara debe ser lo suficientemente gruesa para soportar la presión del metal líquido y la alta temperatura sin agrietarse. La calidad y finura de la primera capa, la que está en contacto directo con la cera, son cruciales, ya que deben ser acabados superficiales a la primera, a la primera, ¿no? Y de ahí con las siguientes piezas.
Luego el paso que da el nombre a la técnica, que es la eliminación de la cera. El árbol cubierto de colada boca abajo en un autoclave, que es una especie de olla a presión industrial, que utiliza vapor a alta presión. Este método funde la cera rápidamente. Es rápido y evita que la cera, al expandirse por el calor, rompa el molde cerámico. Una vez que la mayor parte de la cera ha sido drenada y a menudo recuperada para ser utilizada, el molde se coloca en un horno de alta temperatura para un proceso llamado quemado o sinterización. Esto cumple dos funciones vitales. Uno, quema cualquier residuo de cera y lo más importante, sinteriza, o sea, cocina y endurece. La cáscara cerámica, donde la máxima resistencia para el vaciado del metal. El resultado es una cáscara cerámica hueca. El molde, que es la réplica negativa de la pieza de cera, la precisión geométrica del molde es ahora perfecta y lista para recibir lo que es el metal fundido. La etapa crucial es la fundición y el vaciado. Primero, el molde se precalienta en un horno a una temperatura específica, normalmente entre 870 y 1100 grados centígrados. Todo depende de la aleación, el material que se ocupa. Esto minimiza el shock térmico cuando el metal fundido entra en contacto con el molde. El metal, que es el acero inoxidable o las aleaciones o el titanio, se funde por separado, a menudo en un horno de inducción. Luego se vierte en el molde cerámico caliente a través del orificio del sistema de colada. El vaciado, que puede realizarse por simple gravedad por vacío para metales reactivos, como el titanio, o por fuerza centrífuga, para asegurar que cada detalle de la cavidad se rellene. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos rellenar lo que es estas cáscaras. Mientras el metal se enfría dentro del molde, se produce la solidificación gracias a las altas temperaturas del molde. El metal se mantiene líquido más tiempo, permitiendo que las características finas y los detalles se produzcan finalmente, lo que contribuye a la alta calidad superficial. Una vez que el metal se ha solidificado por completo, el conjunto se enfría a temperatura ambiente. Ahora es el momento de las roturas de molde. Las cáscaras cerámicas se retiran mediante métodos mecánicos o químicos. Esto puede ser por golpe o martilleo para moldes menos robustos. O utilizar chorros de agua de alta presión en procesos automatizados. El objetivo es liberar el árbol metálico de una manera más segura. Luego sigue ya lo que son los acabados finales, que con la pieza liberada, el último paso del proceso de la fundición es como habíamos dicho, el acabado. Primero las piezas individuales deben separarse de la mazarota central. Esto se hace mediante un corte, generalmente con una sierra de cinta o con un disco abrasivo. La mazarota y los bebederos se cortan y dado que son del mismo material, se reciclan para el siguiente ciclo de fundición. O sea, pues que aquí no se desperdicia nada. Finalmente, las piezas se someten a operaciones de limpieza y acabado, como el esmerilado manual o el chorradero de granalla, para eliminar cualquier residuo de cera o las marcas dejadas por el corte de los bebederos. Si es necesario, se aplica un tratamiento térmico para optimizar las propiedades mecánicas del metal, como la dureza o la resistencia. Otro parámetro de lo que es esta fundición son pues, sus características de este tipo de fundición. Aquí el término de precisión no es por nada más por llamarlo así, ¿no? La fundición de precisión se distingue por excepcional control dimensional, lo que lo clasifica en un rango de precisión muy elevado a los que son las
normas internacionales. Entonces, las tolerancias que maneja este tipo de fundición son las que maneja la industria en las tolerancias. Entonces, aquí tenemos unas tolerancias que son por milímetros. Y esta exactitud es crucial para el ensamble de piezas como un impulsor de turbina. Más aún, la técnica permite obtener un acabado superficial que esté muy liso, que muy liso desde que salga desde el molde, sin necesidad tanto de pulirlo. La pieza ya sale así. Mientras que, por ejemplo, la fundición de arena no, es así, sale con una rigurosidad media que hay que lijar para llegar al término que uno requiere. Entonces, este excelente acabado superficial es resultado de la finura de la primera capa cerámica que está en contacto con el patrón de cera. Esto reduce drásticamente o elimina la necesidad de costosas operaciones de mecanizado o pulido. Una de las mayores fortalezas de lo que es ese tipo de fundición es la libertad de diseños geométricos. Podemos formar paredes delgadas típicamente a partir de 0.5 milímetros, aunque el espesor óptimo para la mayoría de los metales se encuentra entre 1.5 y 5. Esto es vital para reducir el peso en la industria aeroespacial. Además, la naturaleza del molde cerámico permite crear características internas complejas, como conductores curvos, cámaras internas. Aquí un ejemplo como este en el caso automotriz, que son los impulsores. Entonces, el uso de esta cera como patrón permite diseñar casi cualquier forma, ya que la cera es fácil manipular. Entonces, la fundición de precisión es extremadamente versátil en cuanto a materiales y se puede utilizar como casi cualquier aleación. Los materiales más comunes y con mejor desempeño son el acero inoxidable por su resistencia a la corrosión y por sus propiedades mecánicas. También el acero de baja aleación por su alta resistencia y tenacidad. Y aleaciones a base de cobalto y níquel. Pero su verdadera ventaja de ese tipo de fundición es que se ven las aleaciones de alto rendimiento como el titanio, utilizado en la industria médica como en implantes o aeroespaciales, y la superrelación a base de níquel como el Inconel. Esos metales son notoriamente difíciles y costosos de manipular, y la fundición de precisión moldea cerca de la forma final. No observo que casi con exactitud a la forma que se requiere, resultando en piezas de alto rendimiento con menor desperdicio. Entonces, algunas ventajas de esta fundición que sobre otros métodos es porque es una máxima precisión y unos acabados de lujo. Como ya mencionamos, se logra un acabado superficial y tolerancias muy cerradas, lo que convierte en un proceso casi de forma neta, ¿no?, para estas industrias. Y también porque es ideal para piezas con geometrías exactamente complejas, paredes delgadas y características internas que serán imposibles de obtener mediante la forja o la fundición de arena. Y también porque es versátil de materiales, en el método preferido para fundir superaleaciones de alto punto de fusión como el Inconel o el titanio, cruciales en entornos de alta exigencia. Sin embargo, también existen algunas desventajas. Algunas desventajas, no es un método adecuado para todas las aplicaciones. La principal desventaja es un costo alto en comparación con otras fundiciones, como por ejemplo en arena. Y también, ¿por qué es alto? Porque también tiene muchos procesos, como ya lo explicamos anteriormente, son muchas etapas del proceso, lo que hace que el costo sea más alto que otros métodos. Entonces, sí es rentable,